Bueno, hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola doctora, muy bien, ¿y usted? ¿Sí me escuchan? Bien, muchas gracias, ¿cómo les ha ido? Bien, doctora, ¿todo bien? Bien, Todo, doctora. todo bien, qué bueno, pues me da gusto saludarlos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar estamos, bueno, viendo desde la vez pasada algunos temas de hígado y, bueno, en este momento quisiera tratar con ustedes un padecimiento importante que es la hepatitis autoinmune. Esta se puede presentar en forma aislada, aunque en ocasiones también forma parte de una enfermedad autoinmune. Puede formar parte de las manifestaciones clínicas en una enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, cuando estamos hablando de un padecimiento de este tipo, es una hepatopatía necroinflamatoria, generalmente crónica y progresiva. La etiología, como en la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, no se conoce, pero tiene un patrón histopatológico característico, que es lo que se llama hepatitis de interfase. Lo vamos a ver más adelante, es muy claro este fenómeno, pero aparte se acompaña de manifestaciones inmunológicas en algunas otras partes del organismo. Tenemos la presencia de autoanticuerpos circulante y una de las principales características desde el punto de vista bioquímico es la elevación de la gamma globulina sérica. Su curso clínico pues va a ser variable, ¿verdad? Bueno, entonces hay toda una serie de reseñas y de antecedentes en relación a la hepatitis autoinmune. Ya se mencionaba, por ejemplo, asociada a el lupus eritematoso, se le llamó hepatitis lupoide, pero también forma parte de lo que anteriormente se denominaba hepatitis crónica activa. También, bueno, se vio que respondían al uso de esteroides, lo cual hablaba pues de su origen probablemente inmunológico. Entonces, ¿qué tan prevalente va a ser este padecimiento? Generalmente los padecimientos autoinmunes van a ser más comunes en mujeres. Puede ocurrir en niños o adultos y existen dos tipos de hepatitis autoinmune, la tipo 1 y la tipo 2. La mayor parte de la información que se tiene es de la hepatitis tipo 1 y como decíamos, bueno, pues como otras enfermedades de origen inmunológico, van a ser más comunes en mujeres en una proporción de 3.6 a 1. Puede afectar todos los grupos étnicos y las edades, aunque va a ser más común a partir de la edad adulta o a partir de la adolescencia. Es menos común en niños pequeños. La población blanca va a ser más afectada y el 20% de los casos van a evolucionar hacia la hepatitis crónica. 40-60% pueden cruzar con una enfermedad severa que lleva rápidamente hacia la muerte en un curso de 6 meses, que ahorita lo vamos a ver, pero la mayor parte de los casos tiene una evolución insidiosa. No parece ser que haya un fondo genético, pero pues se cree que hay un desorden poligénico complejo implicado. Hay algunos factores predisponentes desde el punto de vista genético, como el cromosoma 21q, 22.3, que es el que va a codificar la poliendocrinopatía autoinmune múltiple, o sea, la neoplasia endocrina múltiple y algunos otros padecimientos de este tipo, y también se le ha asociado con la presencia de algunos antígenos de histocompatibilidad. Bueno, ¿qué va a dar lugar? ¿Cuál es la fisiopatología de la hepatitis autoinmune? Entonces, se cree que hay factores genéticos, o sea, cierta predisposición desde el punto de vista cromosómico, pero no exactamente algo hereditario. Alteraciones en la respuesta inmune, la presencia de autoanticuerpos y se cree que debe haber factores ambientales que disparan la aparición de este padecimiento y todo esto pues va a interactuar en una forma compleja. Vamos a tratar de ver cada uno de estos. Bueno, entonces decíamos que se asocia con algunos antígenos de histocompatibilidad. Se ha visto que la hepatitis autoinmune tipo 1 va a ser más común en la raza caucásica. Ya hay algunos antígenos de histocompatibilidad que se han relacionado, como el HLA-DR3, que es más, tiene una evolución más severa y va a ser más común en niños, y el HLA-DR4, que es de inicio tardío y se va a presentar en la edad adulta.
La hepatitis autoinmune tipo 2 se relaciona con otro tipo de antígenos de histocompatibilidad, como son el DRB107, DRB103. También pues, se han identificado algunos locus que codifican los factores del complemento, o sea, de la respuesta inmune anormal. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente desde el punto de vista de las interacciones genéticas. También decíamos que se asocia con niveles elevados de gamma globulina o de inmunoglobulina G. Se ha visto que va a ser más común en este tipo de pacientes que tengan IgA baja. Los niveles de C4 se van a encontrar bajos en el 69% de los niños. Hay polimorfismo en los receptores de la vitamina D, también polimorfismo del gen FAS, que está implicado en la aparición y progresión hacia la cirrosis en forma temprana. Entonces, también hay polimorfismo en los genes codificadores del factor de necrosis tumoral alfa, lo cual hace que estos pues tengan una mayor susceptibilidad, y decíamos que hay mutaciones del gen regulador autoinmune responsable de la poliendocrinopatía múltiple. Entonces, vamos a tener también que en un momento dado, pues un individuo puede tener un fondo genético que lo va a predisponer, pero puede ser disparado por algunos factores ambientales. Se dice que hay algunos medicamentos como la aminociclina y el diclofenaco, la metildopa, la nitrofurantoína, que pueden disparar la aparición de las manifestaciones clínicas en un paciente susceptible, o bien una hepatitis infecciosa viral, como el virus de la hepatitis C, B, de la hepatitis A, el herpes 6 o el herpes simple, pueden también ser los factores disparadores ambientales. También se ha visto que hay una activación no específica de las células T en reposo, además de los virus que ya mencionamos, el virus del Epstein-Barr, y hay pues algunos otros medicamentos como el uso de concanavalin, que va a estimular la liberación de citoquinas y mediados por interferón alfa y factor de necrosis tumoral. Entonces, pues es una combinación de factores ambientales, de factores genéticos, y también, ¿por qué, por ejemplo, un medicamento como la aminociclina puede favorecer la aparición de las manifestaciones clínicas? Porque tiene un tipo de determinantes antigénicos que hacen que sea hepatitis autoinmune tipo 1 like. ¿Y cuál va a ser la ventaja? Que al suspender el medicamento desaparecen las manifestaciones clínicas. También algunos productos herbales, como ciertas sustancias que se utilizan en Japón para el manejo de la menopausia, del síndrome menopáusico, pueden estimular la aparición de los síntomas. Las estatinas, que se pueden utilizar en pacientes con dislipidemia, pueden también ser factores disparadores. Hay algunos productos químicos de uso generalizado que pueden tener un efecto hepatotóxico, entonces destruyen algunas células hepáticas, y con esto podrían estimular la liberación de antígenos. También durante la respuesta inflamatoria por hepatitis virales, los hepatocitos van a desarrollar la capacidad de activar los CD4 que se transforman en CD4-TH2 y ocasionan una baja respuesta de CD8. También puede haber una reactividad cruzada entre virus y autoproteínas, a lo cual se le ha llamado mimetismo molecular. Y también, pues, en un momento dado, al ser sustancias extrañas, los virus desarrollan una respuesta inmunológica contra el virus y van a generar la presencia de autoproteínas. Entonces, estos son algunos de los factores ambientales que pueden participar. Decíamos también que ¿quiénes van a ser más susceptibles? Decíamos las mujeres, que tienen una respuesta inmune mayor. Los estrógenos también se dice que elevan la producción de citoquinas TH1 por los linfocitos T. Algunas de las hormonas sexuales femeninas se dice que pueden disminuir la función de
interleucina 2 por las células T, y la testosterona, pues de alguna manera va a tener una función protectora. Entonces, en la fisiopatología de la hepatitis autoinmune vamos a tener que es la expresión, decíamos, de una actividad inmunológica anormal, la presencia de autoantígenos, de autoanticuerpos, el polimorfismo desde el punto de vista genético, y también pues las células presentadoras de antígeno, o sea, van a ser una cantidad de mediadores químicos que van a estar participando en la respuesta en el hepatocito. Entonces, en un momento dado, al hepatocito le va a caer una gran cantidad de mediadores químicos que van a ser las interleucinas de diferentes tipos, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón alfa, el interferón gamma, diferentes interleucinas y bueno, la respuesta inmunológica que puede ser de tipo TH1 o TH2 y todo esto va a ejercer su efecto sobre la célula hepática. Entonces, podemos tener un antígeno que puede ser un péptido y si se une con una célula presentadora, pues bueno, todo esto va a dar lugar a la presencia del proceso inflamatorio. Entonces, aquí, porque bueno, se pone aquí a una mujer porque va a ser más común en mujeres. Hay cierto grado de susceptibilidad desde el punto de vista genético por ciertos antígenos de histocompatibilidad, va a ser más común en mujeres jóvenes. Decíamos que puede haber factores ambientales, como virus o algunos medicamentos genobióticos, y todo esto, sobre todo los medicamentos que pueden tener una reactividad cruzada. Todo estimula la liberación de sustancias químicas que van a dar lugar a la presencia de un microambiente proinflamatorio y todo esto va a ser lo responsable de las manifestaciones clínicas. Entonces, vamos a tener que puede haber un individuo predispuesto desde el punto de vista genético de acuerdo a los antígenos de histocompatibilidad. De pilón, pues le cae una infección viral por algunos de los virus que ya mencionamos, los de la hepatitis, el virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus, o también los medicamentos que pueden actuar como disparadores. Todo esto puede favorecer la aparición de autoantígenos o pueden estar estos ya presentes como receptores de asialoglicoproteínas, antígenos páncreas hígados, antígenos solubles del hígado. Todo esto va a desencadenar la respuesta inflamatoria, la necrosis y pues que esto finalmente puede llevar a la cirrosis a estos pacientes. Bueno, entonces vamos a tener, ¿cuál va a ser la historia natural de la hepatitis autoinmune? Decíamos, en la mayor parte de los casos el curso es variable y es una enfermedad crónica de presentación insidiosa. Las manifestaciones clínicas van a ser muy inespecíficas, tal vez una de las primeras cosas que nos puede orientar hacia la presencia de un padecimiento hepático antes de que aparezcan otros síntomas es la presencia de ictericia, aunque no siempre va a estar presente. El paciente puede estar asintomático, puede tener ictericia, náusea, dolor abdominal, ataque al estado general, mialgias, artralgias. Y esto puede estar sucediendo y las manifestaciones clínicas pueden ir progresando al mismo tiempo que va progresando el daño hepático en un transcurso de 10 años. Esto va a suceder en el aproximadamente 3% de los casos. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el proceso inflamatorio y el daño hepático crónico pueden llevar a la cirrosis y también puede llegar a presentarse hepatocarcinoma. Algunos de estos pacientes pues evolucionan hacia la cirrosis y la muerte y en algunos casos se puede presentar como una forma aguda, que va a ser en el 30 al 40% de los casos. Estos no alcanzan a desarrollar cirrosis, sino que evolucionan de un daño hepático leve hasta
ya las formas más severas, a encefalopatía hepática en 8 semanas, que les lleva finalmente a la muerte. O bien puede ser esto presentarse en un corto plazo, pero hay algunos que pues más o menos en un transcurso de 6 meses van a presentar primero una hepatitis crónica, después cirrosis. O sea, la evolución habitual es que haya hepatitis crónica, que dé tiempo que el paciente desarrolle cirrosis y ya la presencia de esta hepatitis crónica, este proceso inflamatorio crónico del hígado, va a ser un factor predisponente para la aparición de hepatocarcinoma. Entonces, en algunos casos la evolución es más aguda y es fulminante. Entonces, además de las manifestaciones clínicas que como vimos van a ser muy escasas o muy inespecíficas, ¿qué otros datos nos pueden orientar a que se trata de una hepatitis de tipo autoinmune? A lo mejor la presencia de alguna otra enfermedad inmunológica, y desde el punto de vista bioquímico, ¿qué nos puede indicar? Bueno, puede haber elevación de la ALT. La ALT va a ser la primera enzima que se va a elevar en este tipo de pacientes. Es más específica del hígado. Y otro marcador bioquímico muy importante es la hipergamma globulinemia, o sea, el aumento de la IgG sérica a niveles dobles, triples o cuádruples de sus condiciones normales. Podemos encontrar otros marcadores inmunológicos como la presencia de anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso o anticuerpos anti-LKM, que son anticuerpos microsomales dirigidos contra el hígado y contra el riñón. Algo importante antes de decir que se trata de una hepatitis autoinmune, debemos descartar que el paciente esté cursando con colestasis, que sea una hepatitis viral o que sea una lesión hepática por alcohol. Entonces, una vez que hemos descartado estos datos y tenemos estos marcadores desde el punto de vista bioquímico, entonces sí podemos decir que se trata de una hepatitis autoinmune. ¿Y cómo se va a ir? ¿Cuáles van a ser las formas de la expresión clínica? Puede estar asintomático en el 15% de los casos, y encontramos los niveles de ALT y GGT solo discretamente elevados. Puede ser oligosintomática, en donde que se va a estar presente en el 55% de los casos, puede haber astenia, artralgias. Otros pueden dar datos de hepatitis aguda, como ictericia, en el 25% de los casos, y puede ser una forma fulminante en el 5% de los casos, que se va a comportar como una necrosis submasiva del hígado que rápidamente va a llevar a la insuficiencia hepática. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas más comunes? Pues fatiga, que se va a presentar en el 86% de los casos, ictericia en el 77%, anorexia, polimialgias, fiebre, prurito, pues sobre todo cuando el paciente ya está ictérico, y dolor abdominal en la parte alta del abdomen. Entonces decimos que lo primero que va a pasar es que se va lesionando el hígado por el proceso inflamatorio crónico, por toda la presencia de los mediadores químicos que ya mencionamos. Primero se va a producir una hepatitis crónica, que después va a evolucionar hacia la cirrosis, y después, pues esto puede ser un factor predisponente para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Desde el punto de vista de la exploración clínica, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, que va a estar presente en prácticamente en el 70% de los casos, ascitis, que pues indica que ya hay un daño hepático, cirrosis avanzada, o puede haber una encefalopatía, y telangiectasia, si en un momento dado pues pueden concurrir en el 48% de los casos todas estas manifestaciones clínicas. Decíamos que a veces podemos encontrar la hepatitis autoinmune en el contexto del paciente que tiene otras enfermedades autoinmunes asociadas. Por ejemplo, hay algo que se llama síndrome poliglandular autoinmune. Puede haber una anemia hemolítica autoinmune, tiroiditis autoinmune, diabetes mellitus tipo 1, la colitis ulcerosa, que recordarán que cuando hablamos de esto mencionábamos que también pues, tiene un fondo inmunológico. Entonces, bueno, estos son algunos de los exámenes de laboratorio de manera inicial que tendríamos que hacer en el paciente que está cursando con este padecimiento, y después, pues ya veríamos si de acuerdo a esto haríamos los marcadores inmunológicos. Dentro de los marcadores inmunológicos son exactamente los que nos van a servir para diferenciar si se trata
de una hepatitis autoinmune tipo 1 o tipo 2. En la tipo 1, lo que vamos a encontrar va a ser la hipergamma globulinemia, pero vamos a encontrar anticuerpos antinucleares positivos. También podemos encontrar que esos anticuerpos antinucleares van a estar en el 67% de los casos, 13% en forma aislada, o sea, no asociada a otras alteraciones bioquímicas de la presencia de anticuerpos, y en el 54% puede estar asociado a anticuerpos antimusculo liso, que en el 87% van a estar aislados. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Hipergamma globulinemia, anticuerpos antinucleares y antimusculo liso positivos. Entonces, tenemos las alteraciones bioquímicas, un cuadro clínico compatible, y además encontramos todos estos anticuerpos. Se trata entonces de una hepatitis autoinmune de tipo 1. Pero para descartar que se trate de una tipo 2, en la tipo 2 no vamos a encontrar anticuerpos antinucleares ni antimusculo liso, pero sí vamos a encontrar LKM positivos. O sea, vamos a encontrar anticuerpos microsomales contra el hígado y el riñón. Podemos encontrar también antígenos del citosol hepático y algunos otros marcadores un poco menos comunes. Y en las dos podemos encontrar PANCAS también positivo, que son más comunes en la enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, hacer el diagnóstico no es tan fácil. A veces, pues decir, si se trata de una hepatitis autoinmune tipo 1, no es tan fácil. Pero bueno, si tenemos un cuadro clínico compatible con la presencia de algunos marcadores bioquímicos, pues estaríamos obligados a hacer una biopsia hepática. Entonces, de los estudios epidemiológicos que se han hecho, ¿cuáles van a ser los hallazgos más comunes? Bueno, la elevación de las aminotransferasas debe estar presente en el 100% de los casos, la hipergamaglobulinemia en el 92%, la hiperbilirubinemia en el 83%, y puede haber elevación de las fosfatas alcalinas solo en el 33%. De los marcadores inmunológicos, los anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso o anti-LKM van a estar presentes en el 100% de los casos. PANCAS pueden estar presentes en el 92%. El anticuerpo contra el receptor de las asialoglicoproteínas va a estar presente en el 82% de los casos. Entonces, bueno, podemos hacer algunos otros exámenes complementarios, unas pruebas de función hepática completas para ver el grado de daño del tejido hepático, y estaríamos obligados entonces a hacer una biopsia hepática. Normalmente se utiliza tinción de hematoxilina y eosina, y esto es lo que se le llama hepatitis de interfase. Si ustedes pueden ver la imagen. O sea, de un lado tenemos un gran infiltrado de polimorfonucleares y demás, y del otro lado tenemos una formación como especie de rosetas. Es como si fueran dos biopsias diferentes que concurren en el mismo tejido. A eso se le llama hepatitis de interfase. Entonces, la zona 1 va a representar el área del tejido hepático que rodea en forma inmediata al ducto biliar y a las ramas terminales, y la zona 2 está formada por el tejido hepático ubicado entre la zona 3 y la 1, y la zona 3, bueno, sería la parte más alejada de estas estructuras. Entonces, pero aquí vemos como si fueran dos biopsias diferentes. Entonces, esa es lo que se le llama hepatitis de interfaz. Entonces, decíamos, por un lado, un gran infiltrado de polimorfonucleares, y del otro lado la formación de rosetas, que son pues grupos de hepatocitos edematizados separados entre sí, por otros que muestran mayor daño, y una gran cantidad de células inflamatorias y el estroma colapsado. También esto es lo típico, la hepatitis de interfase en la biopsia. Sin embargo, no siempre la vamos a encontrar presente. ¿Por qué? Porque es posible que en el momento que el paciente llega con nosotros, el daño hepático ya está avanzado, y pues únicamente vamos a ver datos como una hepatitis crónica con infiltrado linfoplasmocitario sin características típicas. Entonces, podemos encontrar en la biopsia la hepatitis típica, las alteraciones histopatológicas típicas, o bien algunas compatibles, lo cual pues no lo descarto. O sea, si no encontramos la hepatitis de interfase,
solo lo descarta, quiere decir que el paciente pues llegó tarde con nosotros, ya tenía un daño hepático avanzado. Entonces, bueno, pues, ¿cuál va a ser el problema de esto? Que puede avanzar hacia la cirrosis. Entonces, ¿cuáles son los medios que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico? Bueno, pues las manifestaciones clínicas, las alteraciones bioquímicas, inmunológicas, las virales, porque dijimos que tenemos que descartar primero que sea de origen viral o que sea por alcohol. También cuando hablamos la vez pasada del hígado graso no alcohólico, decíamos que es un diagnóstico de exclusión una vez que otras causas se han descartado y ya desde el punto de, y pues bueno, a veces la histología puede ser muy característica. Entonces, hay criterios para hacer el diagnóstico de hepatitis autoinmune, que pueden ser definitivos o pueden ser probables, pero decíamos que primero pues tenemos que descartar algunas otras etiologías, ¿no? Que pueden ser de alteraciones que pueden causar daño hepático. Podemos encontrar autoanticuerpos séricos en títulos mayores de 1 a 80. Si tenemos títulos de 1 a 40, pues no podemos darlos por negativos, pero todavía no son definitivos. Desde el punto de vista bioquímico, la presencia de anormalidades en las aminotransferasas y en la biopsia, decíamos la hepatitis de interfase, o bien podemos encontrar ya un hígado cirrótico o con cambios inflamatorios crónicos. Entonces, lo que se hace en algunos casos, para hacer el diagnóstico es que se le puede dar un porcentaje, una calificación a cada uno de los factores. Por ejemplo, decimos sexo masculino, sexo femenino. ¿Sí? Quedan 5 minutos. 5 minutos. Ay, Dios mío. Lo podemos, o sea, digamos, ¿podemos cerrar la sesión y abrir otra? ¿O prefieren que lo concluyamos mañana? No, Pues pues yo digo que una vez. Bueno, yo no tengo problema en si la quiere volver a ver. No sé, los compañeros. Sí, yo igual digo que de una vez. Sería Sí,